Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y obviamente muchos nos hemos sumado que no hay que desaparecer al IFAI. El presidente insiste que hay que desaparecer al instituto que ha hecho mucho para ampliar y desarrollar la transparencia en México. El presidente ha dicho que es el IFAI quien decide reservar o no los documentos para que los mexicanos no los veamos. Pero la ley de transparencia respectiva, pues dice todo lo contrario. La ley dice que dentro de cada organismo público, ¿verdad?, habrá un comité que se encargará de determinar cuando alguien pide esa información. El comité de transparencia decidirá si se reserva o si se da a conocer al público. No es el IFAI. El IFAI es el órgano que después peleará por los ciudadanos para que este documento que nos quieren mantener en secreto sea público. A ver, Kenia, ¿qué va a pasar? Porque el presidente dice que va a mandar una iniciativa al Congreso para desaparecer al IFAI. Sin duda, Eduardo, este tema ha sido muy preocupante desde la primera mañanera de este año que emitió el presidente de la República. Una vez que inicia este año, llega con un embate, digámoslo así, a los organismos constitucionalmente autónomos y se centra específicamente en el INAI. ¿Qué es el INAI? Para quienes, digamos... No, será el IFAI, yo le sigo diciendo IFAI porque le agarré cariño. Sí, el IFAI, digamos, es el antecesor del INAI. ¿Qué es el INAI, Eduardo, compañeros? Bueno, pues es la institución que, como bien has dicho tú, hemos construido los mexicanos para que cuando la información no sea pública, no sea transparente, no sea entendible, pues podemos acudir a este instituto y decir, oye, este gobierno está haciendo malas cosas. Me refiero a este de López Obrador y el anterior de Peña Nieto y el anterior de Calderón. Las instituciones han sido creadas, y me refiero a los últimos 20, 30 años, para empoderar al ciudadano, para decirle al ciudadano, si sientes que hay un exceso del gobierno, pues tú vas a tener instituciones sólidas y sobre todo autónomas. ¿Qué ha pasado en esta lógica del 2021 desde la Presidencia de la República? Pues es decir, justamente esas instituciones se van a subsumir, además esa fue la palabra que ocupó, ¿no? Digamos, las va a absorber el gobierno. Esto es verdaderamente terrible, Eduardo, por algo muy elemental. Nos costó décadas arrancarle al gobierno justamente la posibilidad de que haya elecciones a través del INE, que se pudiera construir un IFT, que se pueda construir una CNDH, que se pudiera construir un INAI para, reitero, empoderar a los ciudadanos. Hoy dijo el presidente... El presidente ha dicho que el INAI pasaría a ser parte de la Secretaría de la Función Pública, la cual desde que se fundó bajo otro nombre en el sexenio de Miguel de la Madrid no ha servido de gran cosa, bajo una premisa, que es muy difícil que el gobierno mismo se esté verificando, controlando y supervisando. Déjame decirte que hoy nuevamente, digamos, ya lleva varias ocasiones en las que la semana pasada y esta semana arranca nuevamente con esa violencia, digamos, hacia el INAI. Hoy dice el presidente, hablando de los gobiernos pasados, tenían que estar escondiendo la información, reservándola. Y la verdad es que si tú lo oyeras, digamos, en ese espacio de tiempo dirías, oye, pues qué bueno que los gobiernos pasados, digamos, hacían eso, y qué bueno que este gobierno ya está cambiando las cosas, pero la realidad es que no. A ver, hoy el presidente de la República, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿sabes por cuántos años ocultó la información del segundo piso del FIMEVIC? Por 10 años. Fíjate nada más el cinismo. Él habla, digamos, esboza, hablando de los gobiernos pasados, pero ese gobierno pasado lo incluye a él. Nos ocultó a los capitalinos la información de cuánto se había gastado en los segundos pisos cuando él fue jefe de gobierno por 10 años. Bueno, para no ir más lejos, ahorita, en medio del COVID, ¿sabes por cuántos años va a estar oculta la información de las vacunas? Los contratos de las vacunas por 5 años. Con dolo, Eduardo. A ver, ¿cómo es posible que 5 años como máximo que permite la reserva y dentro de 5 años podrán determinar si piden 5 años más? Aquí lo que es increíble es que el presidente dice que va a buscar transparencia, pero hasta el momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mandado a la reserva más de 6,572 expedientes. O sea,
hay una contradicción entre lo que dice el presidente y lo que hace su gobierno, porque tal vez en todas estas dependencias públicas no han escuchado la mañanera cuando el presidente dice que él quiere que todo se haga público. Bueno, hoy nuevamente en 8 columnas en varios medios de comunicación se visibiliza que el 80% de los contratos en este gobierno son por adjudicaciones directas. Es la figura más opaca en el planeta. Bueno, ¿se están mandando a la reserva o no esos contratos? Bueno, es que tienen de dos. Una, se mandan a la reserva y otra, los hacen a través de adjudicaciones directas. Sí, pero pero no confundas. Una cosa es que la adjudicación directa sea pública y podamos enterarnos, y otra cosa es que tampoco no sepamos. Y las dos cosas suceden, Eduardo. Bien, Luis Ernesto. Hay que poner el acento en lo que se está discutiendo. En realidad el concepto no es el Instituto Autónomo por Autonomía y demás. Lo que se construyó de una manera constante por la sociedad civil, por nosotros, los ciudadanos, como ciudadanos, fue una estructura para controlar los excesos del Ejecutivo y del Legislativo. El ciudadano empezó a construir estructuras independientes y autónomas para que fueran aquellas a las cuales él pudiera o ella pudiera acudir y solicitar información, como es este caso, pero también cualquier otro tipo de actividad. Se mencionaron varias más. En la época de los 70s y de los 80s, el goce presidencial era: yo como ejecutivo soy el que controlo todo y yo decido qué puedo o qué no puedo dar como información, qué puedo o qué no puedo asignar, y no tengo ninguna cosa que me limite. La construcción de toda la estructura institucional, incluyendo en este caso el INAI, el día de hoy, fue para que el ciudadano pudiera ir a organismos independientes a solicitar la información, y el organismo independiente tiene la capacidad de obligar al Ejecutivo a que le dé esa información. La parte de la reserva, yo quiero decir algo que es importante ahí. Hay una serie de asuntos que sí tiene lógica que estén reservados en información por periodos determinados. El haber puesto un límite de años es simplemente para decir: ya no puede hacer daño a las políticas de esta administración. Bien. Por eso está. Carlos. En México, como lo decía el doctor Derbez, hubo mucho abuso de poder y mucha impunidad por falta de instituciones autónomas como el INAI, como el INE más o menos, como el TRIFE, que dan claridad o quieren dar transparencia a ciertos procesos. ¿Sí? Ahora, en el INAI es saludable que se quede, que no desaparezca, porque necesitamos saber quién, cómo, cuándo y por qué se manejan ciertas cifras. ¿Sí? Bien importante. Eso es muy importante porque de ahí... Para concluir, Kenia, 10 segundos. Se necesitan 2/3 partes para destruir al INAI, 2/3 partes del Congreso. Ojalá y cada legislador sea suficientemente responsable con su voto. Ojalá. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.